Hola, ¿cómo están? Este es el código para trazar una figura poligonal y colorearla utilizando la librería GL y en Visual Basic C++. Bueno, primero vamos a hablar de las variables. Tenemos dos variables que van a definir el alto y el ancho de nuestra ventana. En este caso son 512 y 512. Con esto podemos mantener la simetría de la imagen que vamos a dibujar. Tenemos unas variables enteras constantes que son los vértices, que se van a utilizar en cada una de las matrices que ahorita explicaremos. Tenemos unas variables double que también definen unas variables que van a almacenar ciertos datos de estas matrices para poder desarrollar un trazado de los polígonos. Son cuatro, tenemos X, Y, H, K, A, B y C, D. Cada una de estas recoge una matriz diferente. Bueno, ahora voy a explicar un poco las matrices. Primero se trazó una matriz poligonal en donde se encuentra cada uno de los polígonos totales de nuestra imagen. Como dijo mi compañero, lo anterior, los arreglos van a tomarnos por separado las coordenadas X y las coordenadas Y. Entonces, nuestra matriz en nuestro caso tiene 360 vértices. Eso quiere decir pues que es una matriz bastante grande. Y después tenemos a la siguiente matriz, que es la matriz de contorno, que es el borde de nuestra figura para que se vea más definido. Y pues esta solamente cuenta desde el punto inicial que se tomó hasta el punto final contorneando. También tenemos la matriz de el ojo, pues es solo 4 puntos. Es importante que se reconozca que cuando se realizan estas matrices es como si se tuviera un punto de inicio y un punto de partida. Entonces, por ende, se ve que algunos puntos se repiten, puesto que, digamos, en la matriz del ojo podemos decir que va desde el punto 174 en X y 247 en Y hasta el punto 175 en X y 266 en Y. Y de este punto nuevamente lo repetimos, va al siguiente punto que es 199 en X y 256 en Y. De esa misma manera se manejaron todas las matrices con el fin de pues dejar definidos las líneas y pues es muy importante definir cada punto porque lo que va a hacer el programa es completar los puntos que no estén definidos. También hicimos una matriz de la nariz, una matriz de la oreja derecha y una matriz de la oreja izquierda. Las matrices las hicimos por separado en el sentido de que queríamos colorear cada matriz, entonces para evitar inconvenientes se decidió hacer las matrices por separado a lo que se iba a colorear. Bueno, ahora vamos a ver las funciones que son dibujar píxel y pintar líneas. Primero dibujar píxel. Definimos el tamaño del píxel que vamos a trazar. Acá en GL color 3F recibimos RGB, cada una de las coordenadas que van a definir el color que vamos a manejar. GL Begin, que es empezar la función de trazado. Vertex 2F, que establece el espacio en el que se van a trazar los puntos. GLEnd, que termina la función Begin. Y GLFlush, que es para vaciar los buffers al realizar el dibujo del píxel. Luego vamos con los de pintar líneas, que en general son casi que iguales. Lo único que cambiamos fue el color que utilizábamos. Por ejemplo, acá utilizamos 0.6, 0.4 y 0.8. Pero en general la estructura es un GL Begin con GL Lines, un GL Color 3F que pues ya como les dije define el color. Y utilizamos dos GL Vertex 2D. Esto con el fin de establecer un punto de inicio y un punto de final. Y acá terminamos la función begin y un flush, como ya dije, para vaciar los buffers. Estos en general son iguales, no cambian en casi nada, simplemente en el color. La estructura se mantiene. Pues cabe recalcar que el color que nosotros utilizamos está en el modelo R de 0 a 1. Entonces, luego tenemos las funciones de relleno poligonal. Estas funciones lo que van a hacer es que a partir del trazado van a convertir a los polígonos que nosotros determinamos en las matrices anteriores en sólidos. Entonces hicimos un pintar color, bueno, una función de color por cada matriz. Entonces, primero hicimos una función de pintar para los polígonos individuales, el trazado de líneas. Luego para el trazado de contorno y para pintar ojo, que son los trazos y para pintar nariz.
vuelvo y repito, utilizamos matrices diferentes por cada sección que queríamos colorear más adelante. A esos se componen de un for, los de pintar, que depende del vértice que se está determinando según la matriz, es decir, si digamos la matriz va en 360, por ejemplo, como nuestra matriz principal, este for irá de 0 a 360 y asimismo pues nos graficará los respectivos puntos de la matriz. Luego tenemos las funciones de relleno poligonal. La primera, y digamos, al igual que en las funciones de trazado, tienen la misma estructura y lo que cambia son las matrices que estamos usando. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos un for que va a ir de 0 hasta v, que v en este caso es la cantidad de vértices que tomamos en la matriz, en esta matriz, simplemente así. Y en esta recolectábamos en x, y que fue un vector que definimos arriba, recolectábamos la matriz en su posición x. En y, que ya definimos arriba, recogimos la matriz y en su posición 1, es decir, como la segunda columna, ya que los habíamos definido con dos, como se ve acá. Entonces tenía dos columnas y v filas. Luego acá definimos unas variables que van a ser las que vamos a usar para como tal el relleno. Cx, cy, todas estas se inician en 0 y x mínimo lo asignamos a x en su posición 0, x máximo todas las asignamos en una posición 0 en su posición inicial, para luego ir modificando a medida que pasa este for. Este for va a ir otra vez de 0 hasta v, y lo que va a decir es que si x evaluado en su posición y es mayor a x máximo, que lo debe ser, ya que esto lo definimos en posición inicial, pues ese nuevo xy va a ser el x máximo. Lo mismo va a pasar con los mínimos. Si xy es menor o igual al x mínimo y es diferente de 0, pues entonces ese va a ser el nuevo x mínimo. Lo mismo va a pasar con y, se utiliza exactamente lo mismo, y eso lo vamos a usar para un siguiente for que va a ir de x mínimo hasta x máximo y de y mínimo hasta y máximo. Definimos un unsigned char pixel 4 que va a almacenar los colores de nuestros píxeles, y glReadPixels que va a leer los píxeles de toda la pantalla gracias a este for, ya que establecimos el x mínimo, el x máximo, el y mínimo y el y máximo. Va a leer ciertas características como el color y la posición. Luego ponemos que si el píxel, es decir, el color en su posición 0, que es como píxel recoge RGB, píxel en su posición 0 sería R, es menor o igual a 255 y es mayor a 0, es decir, tiene color, no es negro, entonces ya va a entrar esto, que si P es igual a 0, C2X va a tomar el valor de X y C2Y va a tomar el valor de Y. Si es diferente de 0, quienes van a tomar el valor de XY va a ser CX y CY. Luego se aumenta P++ para que simplemente entre a este if y ya no vuelva a pasar por este, ya que este va a ser como nuestras variables para determinar el punto de inicio. Luego, si el Y ya llegó a su Y máximo, ahí sí realizamos el coloreado como tal, el relleno. Entonces, si ese X es diferente de 0, le enviamos a pintar línea, en este caso es la 5, para establecer un color a esa zona con estas variables, y dibujar, si Cx es igual a 0, simplemente pintamos un píxel y asignamos de nuevo estas variables a 0. La estructura de los demás rellenar es exactamente la misma que esta, simplemente lo que cambiamos fueron las matrices y ciertas variables. Ahora utilizamos otra función de tipo vacío, tipo void, que es una función de llamado. Entonces esta función se compone por el glClear, que tiene glColor Buffer Width, que es un componente de la librería OpenGL. Tiene el glLoadIdenti, tiene el glMatrixMode, que también tiene otro componente de OpenGL llamado glModelView. También el Gluer 2D, que es el que nos va a ayudar a posicionarnos en el plano, bueno, en este caso el plano de nuestra ventana, y luego pues procedemos a llamar cada una de las funciones anteriores. Entonces primero nuestro programa va a pintar el contorno de nuestra figura poligonal, luego va a pintar los polígonos que es independientes que conforman la figura, después va a pintar el ojo y lo va a rellenar, y después va a pintar la nariz y la va a rellenar, y por último rellena las dos orejas
y así pues funciona nuestra función de llamado. Luego vamos a establecer la main desde donde se va pues a manejar todo ya que hacemos el llamado display. Entonces iniciamos con glute init que define estos argumentos para el inicio de la librería OpenGL, el glute init window size que establece el tamaño de nuestra ventana, que es el mismo que establecimos antes, que era 512 por 512, el glute init window position que establece la posición de nuestra ventana, el hele clear color que va a limpiar el color usando estos cuatro parámetros que están en uno. Y luego tenemos el glue init display mode, que en este caso es glue single y es glue RGB. Esto establece los buffers y el color de inicio de la ventana, también está en el modelo RGB. Luego procedemos a crear nuestra ventana como tal y le asignamos el nombre de figura poligonal utilizando el glue create window, y tenemos el glue display mode font, que es donde llamamos la función display, donde tenemos pues todas las declaraciones o los llamados de las funciones anteriores. Y finalmente, para que se cierre el main, se utiliza el glue main loop. Entonces ahora vamos a proceder a ejecutar nuestro código. Como les mencionaba anteriormente, lo que vemos primero fue el contorno, luego los polígonos, se trazan las orejas, se traza el relleno del ojo y el relleno de la nariz. Y como podemos ver, los puntos que están más demarcados, como que se notan más, son puntos de vértices donde muchas líneas se cruzan, pero lo ideal es que si se va a realizar este tipo de figuras, cada polígono sea independiente para que no hayan problemas a la hora de rellenarlos. Y eso es todo, muchas gracias.